Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es Noticia Perú. Ante el Pleno del Congreso, el presidente Pedro Castillo se defendió de acusaciones de corrupción de la extrema derecha, aupada por medios de comunicación. Acusó a la oposición de ser parte de un sistemático trabajo para obstruir las labores del Ejecutivo. Y todo esto sucede en medio de un proceso de destitución que avanza en su contra dentro de ese Parlamento. Es un escenario y un discurso que analizamos. En Noticia Colombia, a 48 horas de haberse realizado las elecciones del pasado domingo, aparecen nuevas y graves denuncias de la coalición de izquierda Pacto Histórico sobre pérdida de votos en el escrutinio. Les explicamos en qué consiste y lo analizamos. En Noticia Ucrania, el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, reconoció este martes que su nación no será parte de la OTAN, lo que había pedido desde el año 2018 insistentemente, pero pidió más armas a sus aliados y la activación de la Fuerza Expedicionaria Conjunta comandada por Reino Unido. ¿Esto para qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, en un hostil hemiciclo del Congreso, el presidente de este país, Pedro Castillo, aprovechó su discurso para denunciar que hay en su contra un sistemático trabajo para obstruir las labores de su poder ejecutivo. Además de detallar los ejemplos, se defendió de las acusaciones de sus vínculos directos con actos de corrupción. Vamos a revisarlo. El presidente de la Nación dividió su discurso en 3 grandes ideas: desarrollo social para los más vulnerables, defensa de su labor como jefe de Estado, en la que señaló que no ha cometido actos de corrupción y desmontó cada una de las acusaciones. Denuncia además de un plan de mentiras que se construyen en su contra desde el Congreso y con el paso del tiempo se caen. Ante este pleno del Parlamento reconoció las grietas entre ambos poderes del Estado, pero pidió trabajar juntos en los aspectos que los unen por el país. Recordemos que desde la extrema derecha se promueve su destitución. Vamos a ver parte de lo que decía el presidente Castillo. Les pido que enfrentemos juntos al monstruo de la corrupción. Pensemos en solo un ejemplo: el daño que hizo Odebrecht y sus consorcias peruanas en los últimos años. ¿Lo hemos olvidado acaso? Hemos dejado pasar los más de 50.000 millones de soles que nos han costado perder miles de escuelas y hospitales. ¿Qué hay del acuerdo de colaboración que nos llevaría a la verdad? ¿Cuántos acusados por corrupción tenemos? ¿Cuántos están sentenciados después de casi 7 años del haberse conocido plenamente estos latrocinios al país? Si nos robaron más de 50.000 millones, ¿con cuánto nos han reparado? Si tenemos procuradores intocables, ¿a qué se debe? Más de una respuesta que nos obliga a estar unidos. Su rol fiscalizador debe desplegarse contra los verdaderos enemigos de la patria. Sabemos quiénes son. No permitamos que escudados en mala prensa, especialmente aquella que está mayoritariamente manejada por ciertos grupos económicos, busquen deslegitimar al gobierno del Perú. Este es el hecho que ha marcado la coyuntura, lo revisamos en contexto. Este es un parlamento que admitió la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Vamos a ver de qué se trata. El presidente Pedro Castillo ha sido citado para el lunes 28, luego que 76 congresistas votaron en favor de admitir una moción de vacancia que podría sacarlo de Palacio de Gobierno. Lo que hay que tener claro es que el propósito no es que el presidente aclare algunos temas, no es eso. Así lo quieren presentar, el propósito es vacar.
El propósito es sacar de la presidencia a Pedro Castillo Terrones. Y en ese proceso yo reitero, van a estar los 5 años. Que 76 congresistas hayan votado a favor de admitir la moción de vacancia ha sorprendido. Y aunque entre los legisladores oficialistas hay confianza en que Castillo permanezca en el cargo, lo cierto es que solo faltarían 11 votos para que éste pueda dejar la presidencia. Si bien han votado en este espacio 76 congresistas, eso no significa que los 76 estén convencidos de una vacancia. No es así. Simplemente algunos, de repente por cuestiones de susceptibilidad o cuestiones de análisis político, dicen hay que traerlo al presidente y quieren verlo en el banquillo de los acusados. Tal vez esa sea su inclinación inicial. Para el legislador Jaime Quito, detrás de la vacancia están los intereses de la empresa privada y la derecha política. Creo que son importantes tocar los temas respecto a garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía energética, es decir, recuperar lo que pertenece a los peruanos para poner en su lugar a todas estas grandes empresas transnacionales que al final de cuentas sus portavoces que están en el Congreso obedecen a los intereses de estos grandes grupos de poder económico. Votos más, votos menos, lo cierto es que el constante enfrentamiento del Ejecutivo y la oposición continúan impidiendo el desarrollo del país. Confío en una madurez política, una madurez de los partidos de centro que digan, bueno, no es coherente generar una zozobra, una situación de ingobernabilidad, inestabilidad en el país que a nadie le trae, digamos, desarrollo ni nada. El 28 de marzo se sabrá si la oposición logra los votos necesarios para la vacancia presidencial. Para ese día, organizaciones sociales han convocado a manifestaciones de respaldo al Ejecutivo. Sumamos información a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Ramiro, primeras reacciones, te preguntamos, en el contexto nacional, además de un escenario político muy complejo de este discurso del presidente Castillo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente, sí, las primeras reacciones acá en el Parlamento de la República de parte de la oposición han sido un poco insuficientes respecto a las declaraciones de Castillo sobre el deslinde que ha hecho con la corrupción. Han señalado congresistas opositores que, si bien él ha hablado de un deslinde general, no ha especificado las diversas denuncias que se le vienen haciendo. Sí, sí, Ramiro, sigue adelante, te escuchamos. Claro, respecto, digamos, este mensaje que da Pedro Castillo está enmarcado por las diversas denuncias de corrupción que se vienen dando en estas semanas y además por esta admisión de la moción de vacancia presidencial que ayer fue aprobada por el Congreso de la República y para el cual ha sido citado para el lunes 28 de marzo. En tanto esto es que él y, digamos, su equipo de gobierno decidieron venir al Congreso a dar este mensaje, que para algunos ha sido interpretado como una especie de adelanto de, digamos, las explicaciones que tendría que dar el día 28 de marzo, ya que solo se necesitarían 87 votos para poderlo sacar de la presidencia y actualmente el día de ayer se votaron con 76 votos para la admisión de la vacancia. Así que esto continúa y la próxima semana será decisiva. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Espelucir, el dirigente nacional de Cajamarca. Jorge, muy buenas noches. Bienvenido. Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches a Venezuela, buenas noches a Sudamérica y al mundo del sur. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Por ahora, usted y yo, y con toda nuestra audiencia que nos escucha, conversamos vía telefónica. Jorge, sus primeras impresiones acerca del discurso del presidente Pedro Castillo. Bueno, yo creo que el maestro Pedro Castillo ha asumido una posición estrictamente vinculada a lo que todo el país esperaba escuchar y ver el día de ahora, hacer un recuento de lo que significa el gobierno de Pedro Castillo con los incidentes antes y después de la elección como presidente. Ha sido importante para refrescar la memoria colectiva e histórica
de quiénes en realidad son los verdaderos responsables de que en el Perú haya crisis, de que en el Perú haya corrupción, de que en el Perú se hayan entregado nuestros recursos naturales, de que las privatizaciones que son producto y hechura del gobierno de Fujimori hayan causado el día y ahora las brechas de progreso y de desigualdad que tenemos. Ha sido importante también hacer un recuento de cuáles han sido los principales incidentes vinculados a los que ahora están empeñados en vacar al presidente. Se ha nombrado, por ejemplo, que los responsables de la corrupción en el Perú son justamente los que ahora tienen la vacancia presidencial. Ahí está la señora Keiko Fujimori, que tiene cerca de 20 juicios por corrupción, por peculado, por organización criminal, por enriquecimiento ilícito, y que está procesada por el Ministerio Público y con una muy cercana ejecución de sentencias con prisión efectiva. Ahí está el señor Rafael López Aliaga, que es un deudor compulsivo de la Superintendencia Nacional de Tributos del Perú y que para aplacar, para esconder este déficit fiscal que le tiene al Estado, pues no ha encontrado una razón más que incentivar la vacancia del presidente. Ahí está el señor Jorge Montoya. Sí, que, Jorge, permíteme preguntarte algo. Fue uno de los firmantes del acta de sujeción al gobierno corrupto de Fujimori. Entonces, creo que el panorama que ha planteado ahora el compañero Pedro Castillo es claro en la memoria histórica del pueblo, que necesitaba ser refrescada para entender el por qué son las razones de que este grupo de derecha y de extrema derecha está buscando su vacancia, su interpelación y la censura que ha venido sufriendo parte de nuestro gabinete de manera compulsiva e intempestiva. Sí, te quería preguntar porque este contexto sin duda resulta fundamental, Jorge. El asunto es que se van acercando a los votos que necesitan para declarar la vacancia. ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué movidas y qué negociaciones se están haciendo? Hay dos partidos de extrema derecha que lo promueven, estaba recordando precisamente usted de quiénes se trata, pero hay otros partidos que parece que se les van sumando. Bueno, yo creo que al final, el 28 de marzo, fecha en la que se ha convocado el debate sobre la vacancia presidencial, primará sobre todo el espíritu de país que tenemos la mayoría de peruanos, y en el lado de Pedro Castillo estará siempre el Partido Perú Libre, que es el partido que ha hecho de este gobierno un propósito nacional, pero también apelamos a los partidos y a los movimientos del centro político del Perú. Ahí está Acción Popular, ahí está Podemos Perú, ahí está Somos Perú y está también Alianza para el Progreso, que con una muy buena perspectiva sobre lo que significaría el Perú hacia adelante, podríamos nosotros impedir que no solamente el 28 de marzo se concrete la vacancia, sino que podríamos impedir hacia adelante que el Congreso siga con un carácter obstruccionista y golpista solamente por esconder la memoria que el Perú tiene. La estrategia del fujimorismo y la derecha es cambiar o virar la memoria del pueblo para esconder a los verdaderos representantes de la corrupción y de la crisis en el Perú. En ese sentido, confiamos en las negociaciones políticas que encabezará nuestro presidente Pedro Castillo y la Comisión Política de Perú Libre, además de las bancadas que ahora está apoyando a nuestro partido, que es la bancada oficialista. Creo que el día de ahora el mensaje ha sido claro sobre un proceso de reconciliación nacional y sobre un proceso de destrabamiento económico para empezar la reactivación económica, que pongan por delante la educación, la salud, la agricultura, la inclusión de los jóvenes como derecho fundamental para las personas en el país. Y creo que el maestro Pedro Castillo por primera vez ha hablado de manera contundente, tajante y seria respecto a cuál es su rol como presidente, y eso creo que es fundamental rescatar, porque también además de eso... Sobre todo porque aquí hay un punto importante, sí, sobre todo recordar que está en su labor, sus funciones, su trabajo totalmente invisibilizado por los medios de comunicación, salvo cuando lo atacan de manera permanente, acusándolo de todo tipo de acciones. Pero ¿qué hacer para que esto se mantenga? Porque está clarísimo que la media corporativa está en su contra y juega como un actor político. Mira, por ejemplo, qué importante
importante lo que él recordaba sobre su apego a la Constitución, acerca de lo que él dijo de una salida soberana al mar de Bolivia. Él recordaba además que expresidentes lo habían planteado, estaba en la Constitución y en aras de una buena vecindad lo dijo, pero mira cómo todo se malinterpretó. Bueno, el Grupo del Comercio, que es la corporación de medios de comunicación más grande que tiene el Perú, con compromisos de capital extranjero incluso, han hecho de este proceso electoral y luego ya los 7 meses del gobierno de Pedro Castillo una motivación para encontrar excusas sobre la... Y por eso, una de las estrategias que ha utilizado todos los medios de comunicación han sido justamente distorsionar la realidad y cambiar el concepto de las participaciones que Pedro ha tenido tanto en los medios de comunicación como en los diferentes foros nacionales e internacionales. Ahí está el tema de Bolivia, que nunca se dijo lo que dijo el Grupo del Comercio. Ahí está el seguimiento y la persecución a los ministros y cancilleres. Ahí está la presencia del señor Wong, por ejemplo, que es dueño de uno de los canales que impulsan la vacancia de Pedro Castillo, que intenta tapar uno de los delitos más grandes que se han cometido en el Perú, que es la confrontación con la comunidad campesina de Andahuasi, a quien le ha sustraído el 50% de su territorio y quiere ir por todo el total del territorio. Ahí están los medios de comunicación que han hecho del gobierno de Pedro Castillo una forma de caricaturizar la procedencia andina, indígena que tenemos la mayoría de peruanos en los Andes del Perú, y también ahí está la forma de cómo desnaturalizar un proceso político que ha sido totalmente verdadero, veraz, seguido por los observadores internacionales, y del cual esa derecha, ultraderecha y el fujimorismo intentaron hacerlo pasar como fraude. Es decir, hay un complot entre la derecha, el fujimorismo y los medios de comunicación del Grupo del Comercio que intentan influir sobre la crítica social nacional e intentan desbaratar un proyecto político que sin lugar a dudas es el único proyecto político en los últimos 50 años que se acerca a la expectativa popular y que lógicamente agrede los intereses de los que siempre se han repartido los medios de comunicación, que se han repartido los presupuestos del Estado, que se han repartido y entregado los recursos naturales, de los que ahora están prácticamente todos privatizados, y que gracias a esta privatización la pobreza y la extrema pobreza ha aumentado en su brecha social. Es decir, un país de América Latina con los recursos naturales que tenemos, que tenga más del 30% de pobreza es inadmisible, y que tenga cerca del 15% de extrema pobreza es inconcebible, puesto que hemos tenido gobernantes que nos anunciaban que las cifras macroeconómicas eran totalmente favorables al país, y sin embargo, en la realidad ha sucedido todo lo contrario. Claro, eso nunca se reflejó. Esto nunca se reflejó ante las necesidades estructurales de la población y del país. Allí la necesidad de poder pagar todo ese saldo histórico en el Perú profundo. Jorge, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Reitero mi abrazo y mi cariño de todos los peruanos al hermano país de Venezuela y a toda América Latina, nuestra América Latina. Nuestra América Latina. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, a 48 horas de realizadas las elecciones, aparecen nuevas y graves denuncias de la coalición de izquierda Pacto Histórico sobre pérdida de votos en el escrutinio. Les explicamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Pondremos en marcha los proyectos de construcción de la FELCB integral, empezando en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Anunciamos el programa de vivienda social Viviana Yanque para jefas de hogar y víctimas de violencia. Se lanzará la convocatoria para el sello empresarial que certificará a las empresas públicas y privadas que cumplan el estándar de prevención de violencia, hermana. El programa de autonomía económica
Mónica Domitila Barrios. Fortaleceremos con este programa unidades productivas lideradas por mujeres. ¡Que viva la Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural! ¡Que viva el Día Internacional de la Mujer! Avanza una, avanzamos todas hacia la despatriarcalización. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, la coalición del Pacto Histórico denunció posibles hechos de fraude en las elecciones del pasado domingo, por lo que solicitan una veeduría independiente que garantice tanto el escrutinio como la vigilancia del software para las próximas votaciones presidenciales que tienen primera cita, primera vuelta, 29 de mayo. Vamos a verlo. Después de realizadas las elecciones para Congreso y coaliciones para definir a los candidatos a la presidencia, el movimiento Pacto Histórico denunció un posible fraude. Así lo hicieron saber algunos de sus candidatos al Congreso colombiano. Encontramos estas inconsistencias. Sobre las 2 de la mañana habían 1.079 mesas que no reportaron, la registraduría no nos había reportado, no sabíamos qué cifras tenían esas mesas ni de dónde eran. Encontramos que dentro del 100% de las mesas, el 26% reportaron que el pacto no obtuvo ningún voto, y eso es como algo muy ilógico, ¿no? 29.425 mesas donde dice que el pacto obtuvo 0 votos, o sea, es algo imposible, es algo ilógico que en el 26, casi 27% de las mesas de Colombia instaladas, el pacto no reporte ni un voto. Entonces allí es donde ya llaman bastante la atención, es una alerta donde vamos todos a indagar sobre ese tema. Estos formularios, fotografiados por algunos testigos electorales, dan cuenta de cómo se habrían manipulado estos registros, incrementando en el número de votos a favor del candidato de derecha Federico Gutiérrez en las consultas de las coaliciones para presidencia. Pero si hay unos indicios muy graves, porque si hay una pérdida sistemática de votos del candidato Petro en un número elevado de mesas y puestos de votación, uno podría decir que detrás de eso
hay una estrategia o un plan premeditado para producir ese tipo de resultados. Integrantes del pacto histórico solicitan que haya una auditoría independiente al software que usa la registraduría para hacer el control de los votos, ya que se prometió tal auditoría y no se realizó, por lo que exigen garantías para que los resultados sean fiables y den certezas a las próximas elecciones presidenciales. El pacto histórico, coalición que alcanzó la mayoría de votos, ocupará en el Congreso 16 curules al Senado y 25 a la Cámara de Representantes. Lograron la más alta votación para la elección de sus candidatos a la presidencia, quedando en manos de Gustavo Petro, que obtuvo más de 4 millones de votos, y la lideresa Francia Márquez, que bordeó los 800.000 votos. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Allí los hechos, vamos a profundizar en esta gravísima denuncia, además qué hacer de cara a las presidenciales. Para ello nos acompaña Alirio Uribe, es congresista electo por el Pacto Histórico, es abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches, bienvenido y felicitaciones por el triunfo del Pacto Histórico. Usted regresa al Congreso de Colombia. Gracias, Tatiana, muy amable, buenas noches y sí, listos para retomar la agenda legislativa el 20 de julio. Sí, y ahora muy alarmados por esta primera denuncia que se hace. Quiero preguntarle acerca de esto más para que nuestra audiencia en América Latina y el mundo lo entienda, a qué es lo que se enfrentan con esta irregularidad. Veíamos en el informe, 29.000 mesas no obtuvieron un solo donde votaron por distintos tarjetones, no se reportó ni un solo voto del pacto histórico. ¿Cómo se detecta esto? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, nosotros teníamos un plan de vigilancia electoral y obviamente teníamos jurados en muchas mesas de votación, pero además teníamos testigos electorales en casi las 120.000 mesas. Y teníamos un software y una empresa con un equipo grande que estaba haciendo el análisis precisamente de las votaciones atípicas. Y uno de los hechos más graves es el que tú has mencionado, detectar que en 29.000 mesas no hubo votos por el pacto histórico, lo cual es imposible. Desde ese punto de vista, esta semana estamos en los escrutinios y nosotros aspiramos a recuperar esas 29.000 mesas, a impugnarlas ya en el escrutinio y a que aparezcan esos votos. Debo explicar que la forma como se diseñó el E14, que es el formulario donde se colocan los votos, estaba diseñado de tal manera que era muy fácil que jurados de mesa no expertos en llenar estos formularios pudieran poner nuestros votos en otro partido. Y no sabemos si eso fue un error de la registraduría o fue también deliberado. Pero indudablemente eso significaría que nos están debiendo pues casi que el 30% de la votación del pacto histórico. Y eso implicaría que nuestro triunfo fue más contundente. No pasa lo mismo con las consultas presidenciales, porque las consultas presidenciales no tienen escrutinio. Es simplemente lo que se diga a boca de urna en los formularios, es decir, que no va a haber revisión sobre los fraudes que se pudieron hacer para que Federico Gutiérrez tuviera pues la votación que tuvo. A pesar de eso, pues Petro los dobló y Francia Márquez quedó de tercera en 15 candidatos presidenciales, lo que demuestra pues la votación masiva por el pacto histórico. Y lo que estamos exigiendo hacia adelante, Tatiana, es que los software que están contratados por una empresa multinacional española y por una empresa que se llama Thomas Gret, que es un consorcio, esos softwares que son privados sean auditados, bien sea por una entidad pública o por una autoridad independiente, porque tenemos temor de que ese fraude se pueda repetir el día 29 de mayo, que son la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde el pacto histórico aspira a ganar en primera vuelta la presidencia de la República. Doctor Uribe, varias cosas que resultan de esto que usted nos está contando. ¿Es posible establecer de las 29.000 mesas
en donde no se reportó ni un solo voto para el pacto histórico, ¿tienen un cálculo de cuántas personas, cuántos votantes debieron haberlo hecho por el pacto histórico? Bueno, si nosotros sacamos como 2.500.000 en las 70 restantes, pues la proporción podría estar por el orden de los 700.000 votos que no fueron contabilizados a favor del pacto. Si se mantiene el promedio de las mesas. 700.000 votos, que si esto, en el caso eventual que se registre de esta manera después del escrutinio de esta semana, permitiría el ingreso de nuevos congresistas. Ampliaría la presencia del pacto histórico en el Congreso. Ampliaría la presencia en el Senado de la República, exactamente. Ya. No sé, podrían ser de 2 a 4 o 5 curules, depende de la magnitud de los votos. ¿Y por qué nos dice usted que a Senado y no en Cámara de Representantes? ¿O la irregularidad se establece en Senado? Porque los E14 eran diferentes en Cámara y en Senado, y no era factible que se cometiera el mismo error, y cada departamento y Bogotá tenían E14 a Cámara diferentes a los del Senado. Es por eso que en Bogotá aparecen 1.000 mesas, un poco más de 1.000 mesas no reportadas, y las otras 28.000 en el resto del país, que es también donde los jurados tienen menos experiencia en llenar los formularios. Pero de esta irregularidad, ¿cuánto cree usted que fue un error humano por desconocimiento por parte de quienes lo manipulaban? Además, en el compromiso que tiene la registraduría de capacitar a todo el personal, a todos los que van al proceso de elecciones. Pudo haber mala fe en la elaboración del formulario E14 para que generara la posibilidad de equivocación. Si nosotros no hacemos el monitoreo de todos los 120.000 E14 de las 120.000 mesas, pues no hubiéramos detectado que en 29.000 mesas no se habían reportado votos. Por lo tanto, es posible que la mala fe haya sido en el diseño mismo, pero también que se le hubiera dicho a algunos jurados, sobre todo en muchas regiones del país donde los jurados pues no son de empresas o son de entidades privadas, o donde el pacto histórico no tenía jurados dentro de las mesas, que allí se hubiera dado la orden de no anotar los votos y de anotárselos a otro partido, que creo que es el partido de la U. Sí, doctor Uribe, y ahora en esta semana de escrutinio, ¿cuál es el trabajo entonces que hace el pacto histórico para recuperar esos votos, para saber específicamente qué pasó, nada más y nada menos que en 29.000 mesas con el promedio de 700.000 votos que usted nos dice? Esto va a llevar varias semanas, porque ahora lo que toca es, o sea, en todas las 1.400 mesas escrutadoras que se van a presentar, pues colocar abogados, colocar expertos para impugnar mesa a mesa y hacer el reconteo de los votos físicamente para compararlos con los C14 y verificar que efectivamente los votos del pacto existen y no fueron contabilizados. Sí, ahora el otro asunto que es también muy grave, pero que además tiene una denuncia también, digamos, de manera histórica, el asunto de los software. Pero no es uno, son 9 para cada uno de los procesos. Y esos software, por lo menos hay uno que no es nada auditable, no se le permite que sea así a los distintos partidos políticos. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, la verdad es que para las elecciones presidenciales van a ser 2 software, el que pone Indra y el que pone en la unión temporal donde está Tomás Greb, y por eso nosotros lo que queremos es que se haga una auditoría independiente. El registrador nos mintió, el registrador dijo que la Universidad Nacional iba a ser, que es la universidad más importante de Colombia, que podría tener la capacidad técnica, iba a hacer la auditoría, pero luego cuando nosotros le preguntamos formalmente a la universidad dice que ella sí participó del proceso, pero que no hizo auditoría de software. El problema en Colombia es que las elecciones, a diferencia de Venezuela y de otros países, están privatizadas. Entonces no es el Estado el que maneja los software, sino que se subcontratan, con todo el proceso electoral se subcontrata, y eso es lo que genera que quede en manos de empresas privadas y lo que facilita también el fraude. A eso hay que sumarle que en todo el país hubo una compra masiva de votos.
Nosotros tenemos la certeza de que se compraron millones de votos y que hay una cultura en muchas regiones del país, incluyendo algunas zonas de Bogotá, donde la gente por hambre, por situación económica, vende el voto. Y ¿A favor de quién? ¿A favor de qué coalición o a partir de qué congresistas? En las listas además que habían abiertas, doctor Uribe, hubo compra de votos. El tema de la compra de votos está muy instalado socialmente, tiene toda una dinámica de corrupción y obviamente la gente no cuenta porque es un delito que da cárcel tanto el que compra el voto como el que lo vende. Entonces, al tener el delito de compra y venta, pues la gente no denuncia porque irían a la cárcel también el que vendió el voto. Pero tenemos evidencias de personas que han contado de manera informal y se sabe, y lo han dicho, y en el caso de Aida Merlano y en estos clanes políticos, pues es vox populi en muchas regiones del país donde se compran los votos individual y colectivamente frente a comunidades o frente a sectores vulnerables. Y lamentablemente pues la gente no denuncia y nosotros a veces recibimos las denuncias pero no tenemos las pruebas, los testigos o las personas que vayan y declaren, precisamente porque se autoincriminan en el delito de fraude electoral. Es decir que en este proceso de elecciones de este domingo, de hace 48 horas, se vivió de nuevo todo lo que Colombia de alguna manera ha normalizado o naturalizado, que son todas estas irregularidades electorales. Ustedes como Pacto Histórico lo denunciaron desde hace meses, usted en particular, pero estamos viendo que la historia se repite. Sí, lamentablemente la historia se repite. Nosotros tenemos que hacer una reforma política y tenemos que hacer una reforma al sistema electoral que no ha sido posible, que está pactada en los acuerdos, que hay estudios de lo que había que hacer, pero obviamente los politiqueros, digamos, tradicionales, corruptos, no quieren que cambie el sistema. Nosotros logramos también disminuir el fraude a través de denuncias y de acciones legales para que los votantes firmaran y pusieran la huella. Eso ocurrió en las elecciones nacionales, pero no se hizo en los consulados y en la elección internacional, para tratar de frenar un poco la suplantación de los electores. Pero, insisto, aquí hay una práctica veterana que nosotros hemos venido denunciando. Por eso dentro de nuestro plan de vigilancia electoral teníamos 55 indicadores de posible fraude electoral y eso es un poco lo que permitió disparar las alarmas. De lo contrario, pues no nos hubiéramos dado cuenta. Habría sido incluso peor después de todo el llamado que se hacía a la ciudadanía. Doctor Uribe, por último, de cara a la primera vuelta presidencial, usted decía que había que acudir incluso, de ser necesario, a una veeduría independiente. ¿Pero quién? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo funcionaría? Que tenga acceso a registraduría, a los software, a los centros de votación, a las mesas, al proceso de escrutinio, etcétera, etcétera. La Universidad Nacional lo podría hacer, lo podrían hacer también empresas auditoras internacionales. Nosotros tendríamos que garantizar es que haya una entidad independiente a la registraduría que realice esa auditoría de tal manera que los colombianos tengamos la certeza de que no va a haber un software malicioso que cargue más votos a uno u otro candidato el día de las elecciones presidenciales. Pues que así sea. Doctor Uribe, muchísimas gracias por explicarnos, por ayudarnos a entender de lo que significa esta grave denuncia. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ucrania, el presidente de esta nación, Volodymyr Zelensky, reconoció este martes que su país no será parte de la OTAN, lo que había pedido desde el año 2018, pero sí pidió más armas a sus aliados y la activación de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta comandada por Reino Unido. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo decreto supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale.
En noticia Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky acepta que la puerta de la OTAN está cerrada para su país. Puso además en tela de juicio la defensa colectiva de la que se ufana la alianza y pide mayor colaboración en materia bélica. En un encuentro con los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, el presidente Zelensky admitió que Ucrania no podrá ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El país recibió la invitación para adherirse al bloque en 2008, pero desde entonces no ha avanzado en el proceso, a pesar de la insistencia del presidente en las últimas semanas. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos personas razonables. Hemos escuchado durante años sobre puertas abiertas, pero ya hemos escuchado que no podemos unirnos a él. Es la verdad y es necesario admitirla. Me alegra que nuestra gente empiece a entenderlo y cuente con ellos mismos y con nuestros socios que nos ayudan. El mandatario criticó las declaraciones contradictorias desde la alianza sobre la adhesión y que no se impusiera un área de exclusión aérea en Ucrania. Considera que las sanciones internacionales aplicadas a Rusia no son lo suficiente. En este sentido, pidió a los países de Occidente aumentar los suministros de equipamiento militar para su país. Se dirigirán contra Europa si Ucrania no resiste. Por eso les insto a que se ayuden a sí mismos ayudándonos. Saben qué armas necesitamos. Todo el mundo sabe qué sistemas de defensa necesitamos. Saben que los necesitamos desesperadamente. Son los aviones. Sin sus esfuerzos, hubiéramos estado en una situación muy difícil. Nuevamente les estoy agradecido, pero deben entender que necesitamos más. Zelensky además cuestionó el funcionamiento de la defensa colectiva de la OTAN, que se rige por la premisa de un ataque a cualquiera de los aliados se considera un ataque a todos. Algunos estados de la OTAN se asustaron diciendo que no podían responder, que no podían enfrentarse a los misiles y aviones rusos en el cielo ucraniano, porque conduciría a una escalada, a la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿qué dirían si Rusia va más allá? En Europa invadiendo a otros países. Estoy seguro de que dirán lo mismo que le están diciendo a Ucrania. El artículo 5 del Tratado de la OTAN nunca ha sido tan débil como es ahora, pero es solo nuestra opinión. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convocó para el 24 de marzo una cumbre extraordinaria en Bruselas para mostrar su apoyo a Ucrania y mayor refuerzo de la defensa. Previamente, este miércoles, los ministros de Exteriores y de Defensa de la Alianza Atlántica sostendrán encuentros. Allí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Óscar Rotundo, es analista en temas internacionales en el portal Periodismo Alternativo Internacional Global, nos acompaña desde Buenos Aires. Óscar, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Óscar, primero conocer tu análisis acerca de lo que ha dicho, que ha reconocido durante esta jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estamos claros que no vamos a ingresar a la OTAN. Siempre lo había pedido, la OTAN le hacía coquitos y quedaba la posibilidad de que Ucrania ingresara. ¿Cómo entender todo esto teniendo en cuenta que la dificultad que hay en Europa del Este se da en gran parte, en gran medida, por esa enorme posibilidad que había de que Ucrania ingresara a la OTAN y tuviese misiles nucleares apuntándole a Rusia? Si nosotros nos ajustamos a lo que fue el acuerdo de garantías de seguridad firmado entre Rusia y la OTAN en 1997, el señor Zelensky tendría que haberse apersonado y entender que el tema Ucrania había sido ya resuelto en aquel acuerdo y jamás Ucrania iba a entrar a la OTAN. Yo creo que hay un problema muy complejo que el presidente de Ucrania, si se lo puede denominar así hasta el momento, porque no sé quién gobierna en Ucrania, piensa que tiene un papel protagónico en una confrontación que lo trasciende, que es mucho más grande de lo que él piensa. Y la jugada de la OTAN en relación a una confrontación histórica que tiene con Rusia y fundamentalmente el bloque atlantista, va más allá de la situación particular de Ucrania. Hay que entender de que este conflicto se empieza a desarrollar a través de lo que es el Tratado de Minsk, el que no es respetado por Ucrania,
del asedio de las fuerzas fascistas a la población rusoparlante. Y todos estos antecedentes podían haber sido un escenario para que la OTAN tuviera la excusa de poder estar más cerca de Rusia y poder doblegarla militarmente. El problema es que Rusia es un actor muy importante y no solamente tiene la experiencia, sino también tiene los recursos como para poder defenderse y tomar medidas que lo pongan a la avanzada. En este sentido, hay que tener en cuenta que el salto a una confrontación nuclear es algo que jamás al señor Zelensky se le podía haber ocurrido y que realmente